y hoy vamos a tejer un gorro de Navidad. Esta, no, miren cómo está esa agujeta, está toda doblada, no entiendo por qué. Bueno, voy a utilizar esta de 2.5 milímetros de grosor y esta lanita de color blanco para hacer todo lo que es el contorno. Aquí voy a dar inicio haciendo un nudo bien reforzado y voy a tejer aproximadamente 10 cadenas. Esto va a depender, por ejemplo, de si la lana es gruesa o delgada. Te recomiendo que sea de 3 en adelante para que quede así bien suavecito, bien como esponjadito, algo así. Listo, ya aquí tengo las 10 cadenas. Adicional voy a hacer una cadenita más para dar altura. Voy a pasar a la segunda cadena y por la parte de atrás de cada cadenita voy a hacer medio punto. Paso a la siguiente, medio punto. En la siguiente, medio punto. Y así hasta completar todas las cadenas. Listo, ya aquí he finalizado la primera hilera. Subo la siguiente con una cadena. Acomodo mi trabajo y en el primer punto acá, pasando la agujeta por una sola hebra, voy a hacer medio punto. Deslizo de esta manera y hago medio punto. Y así hasta completar todos los puntos de esta hilera. Recuerden que debes de contar tus puntos para que no te vayan a faltar. Debes de tener 10. Si estás haciendo la misma cantidad que yo, debes de tener 10 medios puntos. Ok, al llegar aquí al último punto, a mí me gusta tejer pasando la agujeta por las 2 hebras, así. Ahí está. Subo la siguiente haciendo una cadena y el primer punto deslizo por una sola hebra, paso a la siguiente y hago medio punto. Voy a continuar repitiendo hileras de 10 puntos. Seguí esto, lo compré en una tienda y lo que hago es colocar el hilo ahí y así se mantiene limpio, no se me, ustedes saben, más que el blanco es bastante delicado. Lo pongo aquí en el piso y continúo tejiendo y así se mantiene más delicadito y no se ensucia. Entonces, como les dije, voy a continuar haciendo hileras de 10 puntos cada una hasta completar toda la circunferencia de la cabeza. Recuerden, como les dije anteriormente, eso también va a depender de a quién usted le está tejiendo el gorro y también qué tan ajustado tú quieres que quede. Y aquí he avanzado un poco hasta el momento, así es como se ve. Yo voy midiendo acá y al mismo tiempo estiro un poquito porque tiene elasticidad esta puntada. Porque cuando vaya por el gorro quiero que quede bien ajustado de aquí para que no se vaya a salir. Ahí. Nada, voy a completar la parte que falta y ya vuelvo. Bien, voy a medir para asegurarme de que tengo la cantidad justa. Ahí está. Miren qué bonito quedó. Voy a unir esta parte de acá. Recuerda que aquí tengo 10 puntos y de este lado también. Entonces voy a unir punto con el punto que queda de frente. Entonces aquí fue donde finalicé y desde acá voy a deslizar la agujeta, busco acá el anillito, lo ajusto así y lo deslizo para acá y hago punto deslizado para asegurarlo súper bien. Ahora voy a pasar al siguiente punto así y luego voy a buscar el punto que le queda de frente acá y hago punto deslizado. En el siguiente, ahí, punto deslizado. Y así hasta completar los 10 puntos. Una vez que haya unido, así es como se ve. Ahora voy a hacer una cadenita al aire y voy a pasar hacia acá y hago medio punto. Aquí en el siguiente espacio, medio punto. En el siguiente, medio punto. Básicamente, por cada hilera de medios puntos, yo voy a estar haciendo por el contorno medio punto. Así. Por toda la vuelta. He llegado aquí y voy a finalizar la vuelta con un punto deslizado. Así. Ahora aquí voy a cortar la hebra de hilo. Corto la hebra de hilo. Y con una aguja lanera voy a asegurar muy bien. Así es como se ve. Ahora voy a utilizar el color rojo. Hago un nudo bien reforzado
y una lazada en la agujeta y voy a unir desde acá. Voy a deslizar pasando la agujeta por una sola hebra, así, y desde ahí hago un punto alto, así. Tomo lazada, paso al siguiente, punto alto, y así por toda la vuelta, punto alto. Recuerda que estoy agarrando una sola hebra del punto base, ahí está, y así hasta continuar. Y finalizo la vuelta haciendo punto deslizado, así. Para la siguiente hago 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada, hago un punto alto en el siguiente, punto alto, y así por toda la vuelta. Punto alto por cada punto disponible. Y finalizo la vuelta con punto deslizado. Subo la siguiente, de igual manera 3 cadenas, tomo lazada y hago un punto alto. Tomo lazada, paso al siguiente, punto alto, y a partir de aquí voy a continuar repitiendo hileras de puntos altos hasta tener aproximadamente entre 6 y 7 centímetros de altura. Bien, entonces una vez haya avanzado, ya regreso con ustedes para continuar con el siguiente paso. Bien, ya aquí he avanzado, he realizado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas de puntos altos, y en centímetros son 7 centímetros, ahí está. Ok, para subir la siguiente vuelta hago 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada, voy a tejer 10 puntos altos contando las 3 cadenas, ahí llevo 3, 4 y así hasta completar 10. Listo, luego de los 10 puntos altos, entonces voy a hacer una disminución. Para ello tomo lazada, hago un punto alto pero no lo termino, tomo lazada, paso al siguiente, hago un punto alto pero no lo termino. Ya que lo tengo ahí los dos, tomo lazada y lo termino los dos juntos, y ahí tengo la primera disminución. Nuevamente hago 10 puntos altos y luego una disminución. Ok, listo, nuevamente ya aquí he realizado los 10 puntos, tomo lazada y voy a aplicar una disminución. Hago un punto alto pero no lo termino, paso al siguiente, punto alto pero no lo termino, y ahora lo termino los dos juntos. Nuevamente hago 10 puntos y una disminución, 10 puntos y una disminución. Ok, y listo, cierro la vuelta con punto deslizado. Ahora subo la siguiente, 3 cadenas, tomo lazada, y en esta vuelta yo voy a hacer punto alto por cada punto disponible. Listo, cierro esta vuelta con punto deslizado y subo la siguiente, 3 cadenas, tomo lazada, y esta vuelta voy a hacer punto alto por cada punto disponible. Cierro esta vuelta con punto deslizado. Ahora para esta vuelta voy a hacer 3 cadenas, tomo lazada y voy a hacer 8 puntos altos y una disminución. 8 puntos altos y una disminución. Aquí llevo 4, 5, 6, 7, 8, y ahora va la disminución. Hago un punto alto, no lo termino, en el siguiente punto alto y no lo termino, y ahora lo termino los dos juntos. Nuevamente repito 8 puntos altos y luego la disminución por toda la vuelta hasta completar. Cierro esta vuelta en la tercera cadena con punto deslizado. Ahora subo 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada y voy a hacer 2 vueltas de puntos altos. Punto alto por cada punto disponible. Cierro la vuelta con punto deslizado y 1, 2, 3 cadenas, tomo lazada y voy a completar 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos.
Luego de esos 6 puntos, punto alto, pero no lo termino, paso al siguiente, punto alto, pero no lo termino, y ahora lo termino los dos juntos, así. Entonces, toda la vuelta voy a hacer 6 puntos altos, una disminución, 6 puntos altos, una disminución hasta finalizar. Buenos días, hoy es el día siguiente. Ayer esto fue todo lo que avancé. Aquí tengo mi tacita de café del día de hoy. Otra cosa que ayer hice y que no les compartí fue este corazoncito. Miren qué bonito. Yo todavía no tengo etiquetas, tengo que comprar. Les dije, eso fue todo lo que yo avancé el día de ayer. Ustedes saben que aparte de ser emprendedora y tejer a crochet, yo soy ama de casa, soy madre y tengo más cositas que hacer, así que hasta ayer lo dejé ahí. Créanme que para mí es difícil parar de tejer cuando yo quiero terminar algo. Y otra cosa fue que añadí otro ovillo de hilo porque el otro se terminó, o sea que ya van aproximadamente más de 50 gramos de hilo rojo y como aproximadamente como 30 gramos de creo que menos, pero bueno, yo les voy a compartir al final todos esos detalles. Voy ahora a continuar cerrando acá y les voy a mostrar cómo es que voy a hacer para cerrar. Bien, ya aquí he avanzado con 2 vueltas haciendo punto alto sobre punto. Entonces, ahora voy a hacer una vuelta de disminución. Hago 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada, hago un punto alto, llevo 2, 3 y 4. Ahí está. Tomo lazada, hago un punto alto pero no lo termino, tomo lazada, en el siguiente hago un punto alto pero no lo termino y ahora lo termino los dos juntos. Y esta es la secuencia que yo voy a hacer por toda la vuelta. 1, 2, 3 y 4. Ahora una disminución, hago un punto alto pero no lo termino, tomo lazada, un punto alto pero no lo termino y ahora lo termino los dos juntos y así voy a continuar hasta completar la vuelta. Ok, voy a cerrar esta vuelta haciendo punto deslizado, subo la siguiente, hago 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada y ahora voy a hacer 2 vueltas haciendo punto sobre punto. La siguiente corresponde a disminución. Hago 3 cadenas que se cuenta como un punto alto. Paso al siguiente, hago un punto alto, tomo lazada y ahora hago una disminución. Punto alto pero no lo termino. Tomo lazada en el siguiente. Punto alto y no lo termino. Y ahora lo termino los dos juntos. Tomo lazada, paso al siguiente y hago 1 y 2 puntos altos. En el siguiente voy a aplicar una disminución. Punto alto y no lo termino. En el siguiente punto alto y no lo termino y ahora lo termino los dos juntos y esto es lo que yo voy a hacer por toda esta vuelta, 2 puntos altos y una disminución. Okay, voy a cerrar esta vuelta haciendo punto deslizado, subo la siguiente, hago 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada y ahora voy a hacer 2 vueltas haciendo punto sobre punto. Ok, listo, y aquí he avanzado con las 2 vueltas. Ahora voy a tejer 3 cadenas que se cuenta como un punto alto, tomo lazada y voy a hacer una disminución. Así, hago un punto alto y no lo termino, luego hago otro punto alto y no lo termino y lo termino los dos juntos. Tomo lazada y hago un punto alto, en el siguiente hago un punto alto y no lo termino. Tomo lazada en el siguiente, punto alto y no lo termino y lo termino los dos juntos. Hago un punto alto y en el siguiente una disminución y así por toda la vuelta. Okay, bien. Cierro esa vuelta con punto deslizado, subo con 3 cadenas y voy a estar haciendo 2 vueltas de puntos altos. Punto alto por cada punto disponible. Bien, hago 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada, en el siguiente hago un punto alto y no lo termino, paso al siguiente, punto alto y no lo termino, ahora lo termino los dos juntos. Tomo lazada, paso al siguiente y hago lo mismo, punto alto y no lo termino, en el siguiente punto alto y no lo termino, ahora lo termino los dos juntos. Y esto es lo que voy a estar haciendo por toda la vuelta, disminuciones. Ahí está. Otra disminución.
hasta completar todos los puntos. Al completar la vuelta, aquí me queda un punto y hago punto alto. Entonces voy aquí a cerrar la vuelta, no en las 3 cadenitas que están acá, sino directamente en esta disminución, así, y ahí queda básicamente una disminución aplicada. En el punto que sigue hago un punto alto y no lo termino, tomo lazada, paso al siguiente, punto alto y no lo termino, y ahora lo termino los dos juntos, tomo lazada, paso al siguiente y hago exactamente lo mismo, punto alto y no lo termino, en el siguiente punto alto y no lo termino, y ahora lo termino los dos juntos. Y esta vuelta voy a hacer disminuciones por todos los puntos. Punto alto y no lo termino, en el siguiente punto alto y no lo termino, y ahora lo termino los dos juntos, y así hasta completar todos los puntos. Aquí me queda un punto solo, entonces tomo lazada y hago punto alto, ahí está, listo. Ahora para cerrar la vuelta, aquí tengo 3 cadenitas, pero no la voy a cerrar aquí, sino que voy a cerrar directamente acá donde está la disminución. Listo, así. Voy aquí a asegurar muy bien. Aquí tengo la aguja lanera y voy a deslizar por cada punto, así, por todos los puntos. Ahí voy. Y listo. Ahora halo. Aquí se quedó como enganchado, pero lo que voy a hacer es jalar así y listo. Así es como quedaría ya la parte final. Acá no voy a cortar la hebra de hilo todavía porque la voy a llevar hacia adentro y la voy a asegurar muy bien. Voy a utilizar este cartón por la parte más alta para hacer lo que es el pompón con hilo blanco o lana blanca. Entonces voy a sujetar aquí así para luego poder ajustar y voy a empezar a dar vueltas así que no quede muy ajustado hasta tener el grosor que yo considere. La verdad esto es un poquito complejo, aunque se ve sencillo, tiene su especialidad, así que yo no soy experta en hacer pompones, pero lo pongo en práctica para ir mejorando cada día, ¿verdad? También lo venden ya listo, que eso es una muy buena opción. Y así voy a continuar hasta completar. Ok, listo, más o menos así. Ahora voy a dejar un poquito de lana y voy a cortar acá. Voy a sacar con mucho cuidado de que no se vaya a deshacer. Y por la parte del medio, aquí, así, voy a tratar de sujetar así. Ahí está. Voy a dar vueltas con la lana que dejé adicional y voy a asegurar muy bien. Yo creo que lo hice muy grueso, ¿verdad que sí? Ahí sí creo que me quedó muy grueso. Pero bueno, ya lo voy a dejar así. Ya lo voy a dejar así, veremos cómo queda. Recuerden que al inicio yo dejé un poquito de hebra, con ella misma voy a más. Entonces, con una tijera voy a proceder a cortar acá. Estoy haciendo eso como ir cortando, que quede más. Ok, para colocarlo con una aguja lanera voy a ir entrelazando un punto sí, un punto no, un punto sí, un punto no, así hasta completar todos los puntos. Uno sí, uno no, así por toda la vuelta. Ahí está, uno sí, uno no, y ahí voy a alar de esta manera y listo. Así es como queda. Para asegurarlo, yo dejé la hebra de hilo de color rojo del final, entonces aquí voy a sujetar muy bien para reforzar y que quede más seguro todavía. Ahí está. Entonces, esto fue todo lo que me quedó del ovillo blanco.
Este ovillo trae en total 50 gramos y aquí me quedó 18 gramos, es decir que yo utilicé 32 gramos de lana blanca. Entonces voy a pesar el gorro para que tengas una referencia de qué cantidad he utilizado de color rojo. Y miren lo bonito que se ve, la verdad es que estoy muy pero muy contenta por el resultado. No sé si a ti te pasa eso, pero cada vez que yo termino un proyecto yo me emociono, me pongo feliz y me encanta. Esta es como mi parte favorita de tejer, ver el resultado final. La verdad es que me gustó muchísimo, queda muy bonito. Este detalle de acá, como pueden ver, cuando yo hice la vuelta de medios puntos y luego agarrando una sola hebra, le dio un toque como bien bonito y estético y el resultado queda bastante y nos vemos en el siguiente. Recuerden que las quiero muchísimo y este tipo de videos más para inspirar y motivarlas a que si yo puedo lograr este tipo de resultados tan hermosos, ustedes también. Nos vemos en el siguiente, las quiero muchísimo. Bye bye.